Bueno, vamos a comenzar, chicos. Hoy vamos a trabajar ya con la guía de trabajos prácticos número 9, campos escalares y vectoriales. Voy a quitar el video. Bien. Les decía entonces que vamos a trabajar ya con la última guía de trabajos prácticos, campos escalares y vectoriales. Particularmente en la clase de hoy vamos a estar trabajando los ejercicios que tengan que ver con el gradiente, que fue lo que se estuvo definiendo hoy más temprano en la clase de teoría. Entonces, esto involucra los ejercicios 1 a 6. En la preclase ya está resuelto en lo que corresponde a esta semana el ejercicio 2, o mejor dicho, la clase de hoy, el ejercicio 2 ya está resuelto. Pero de todas maneras, si lo quieren, lo volvemos a ver ahora en la clase. ¿Está? No sé si pudieron ver, chicos, la preclase. Sí, profe. Para mí sí sería bueno si lo podemos ver de vuelta en clase. Bueno, bien, no hay drama. Vamos a comenzar entonces con el ejercicio 1, donde tenemos, o nos dan, mejor dicho, un campo escalar y se pide hallar el gradiente de ese campo escalar en el punto 1 menos 2 menos 1. Tenemos nuestro campo escalar, phi de x y z, definido como 3x cuadrado por y menos y cubo por z cuadrado, y se pide hallar el gradiente de este campo escalar en el punto, yo lo voy a nombrar, ahí en la guía no tiene, pero lo voy a nombrar, P sub 0 de coordenadas 1 menos 2 menos 1. Entonces, algo que es importante aclarar, chicos, antes de hacer o de hallar el gradiente, lo que nos está pidiendo, es comprender que este campo escalar, así como nos están dando, no es posible graficarlo, ¿sí? Porque imagínense que acá estamos tomando como dominio de este campo escalar R3, ¿sí? Es un espacio de 3 dimensiones. Y a estos valores, a estos puntos del espacio de 3 dimensiones, le asigna un escalar precisamente, por eso es un campo escalar, un número real. En la teoría hoy la profesora Balbi mencionó algunos ejemplos de campos escalares, como para distinguirlo de los campos vectoriales, y entre ellos podemos mencionar o volver a indicar que un campo escalar, por ejemplo, sería el de la temperatura de un cierto cuerpo o la temperatura de una cierta lámina. Esos son ejemplos o algunos ejemplos de campos escalares. Entonces, el gradiente de un campo escalar lo que me va a dar es si lo estoy aplicando en un punto en particular, me va a dar un vector. Ahora, el gradiente de un campo escalar en general lo que me va a dar es un campo vectorial. ¿Está? Ejemplos de campos vectoriales también hoy la profe mencionó. Podemos repetir, algunos de estos ejemplos son los campos magnéticos, los campos de velocidades, todos estos corresponden a campos vectoriales. Entonces, esto como para que se entienda la diferencia en relación a, o mejor dicho, en relación con lo que estamos trabajando. Los campos escalares, ¿sí?, van de un espacio o de un conjunto de al conjunto de los reales, o sea, obtengo un escalar. Los campos vectoriales van de un espacio o de un conjunto de a R a la n, ¿sí? O sea, lo que obtenemos es un vector.
Entonces, aplicar el gradiente a este campo escalar, es decir, aplicar el operador nabla a este campo escalar, implica hacer ¿qué cosa, chicos? ¿Quién es este operador nabla? La derivada parcial respecto de x en la dirección y, la derivada parcial respecto de y en la dirección j, más la derivada respecto de z en la dirección k. Y aplicarlo al campo escalar significa, en este caso nuestro campo escalar es 3x cuadrado por y menos y cubo por z cuadrado, significa hacer ¿qué cosa, chicos? Ojo que acá no hay un producto, ¿sí? Significa aplicar cada una de estas derivadas parciales a justamente nuestro campo escalar. Entonces, vamos a decir que el gradiente de phi, acá todavía no voy a aplicar en el punto, lo que quiero obtener es el gradiente, es decir, el campo vectorial gradiente de phi, será derivada parcial de nuestra función respecto de x. ¿Qué significa eso? Que todo nuestro campo escalar lo tenemos que derivar respecto de x. Entonces, en el primer término, si derivo respecto de x, ¿qué me queda? 6. 6xy. 6xy, exactamente. Y en el segundo término, como no aparece la variable respecto de la cual estamos derivando, es 0. Entonces esto es 6xy en la dirección y. Ahora derivo parcialmente respecto de la variable y, nuevamente al campo escalar. Entonces, respecto de y, ¿cómo queda? 3x cuadrado menos 3y cuadrado z cuadrado. Menos 3y cuadrado por z cuadrado. Perfecto. Y esto en la dirección j. Y finalmente, derivo parcialmente respecto de z al campo escalar. Entonces, fíjense que en el primer término no tenemos la variable z, por lo tanto, esa derivada nos da 0. Y en el segundo término nos queda, acá ya voy a poner Menos 2y cubo z. menos 2y cubo por z, exactamente. Y esto en la dirección del versor k. Bueno, esto que obtenemos acá, chicos, es un campo vectorial. Por eso decimos que el gradiente o el operador nabla aplicado a un campo escalar me da como resultado un campo vectorial. ¿Estamos? Ahora, aplicado al punto que nos están dando, aplicado al punto que nombré P sub 0, ¿qué implica hacer? Justamente donde aparezcan las variables x y z, sustituir por las coordenadas del punto P sub 0. Entonces, en el primer caso nos va a quedar 6 por 1 por menos 2, menos 12. En la dirección y. Más, vamos al segundo término. 3 por 1 menos, a ver, acá vamos a tener menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12 por 1, 12. Entonces acá vamos a tener 3 menos 12, menos 9. ¿Está bien, chicos? ¿Me corrigen? Si Menos no. 8 sería, profe. Porque Menos 8. la z sería más 1. Pero está multiplicando. Ah, claro, claro. Disculpe. ¿Sí? No, está bien. Sí, profe, es menos 9. Bien. Gracias. Y en el último entonces nos queda menos 2 al cubo es menos 8, con el menos que tenemos adelante,
se hace más, 2 por 8, 16, 16 por menos 1, que es el valor de z, menos 16, en la dirección k. Esto entonces es el gradiente de la función, el gradiente del campo escalar, ya en el punto P sub 0. ¿Estamos? Entonces, ¿se entiende la diferencia, chicos, entre lo que obtuvimos en el paso anterior o en el renglón anterior y en este? Este ya es un vector en particular del campo vectorial que me da el gradiente de phi, el gradiente del campo escalar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La idea de este ejercicio es básicamente comprender cómo se aplica esto del operador nabla a un campo escalar, ¿está? Y comprender o entender que acá no hay un producto, sino es la aplicación de un operador a un campo escalar. Perfecto, entonces el ejercicio 2 es el que les decía que ya está resuelto en la preclase. ¿Qué pueden decir de este ejercicio? Fíjense que pide hallar el gradiente de phi, siendo phi logaritmo natural del módulo de R, y R es un vector. Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? ¿Que aplique el gradiente a un campo vectorial? ¿Qué les parece? Es como una función compuesta. Fíjense que R es un vector. El módulo de R, ¿qué va a hacer? ¿Qué me da el módulo de un vector? La magnitud, Un profe. valor numérico. Da un El escalar, vector. da la magnitud de ese vector, exactamente. Entonces, fíjense que acá nuestro campo, nuestro campo sigue siendo un campo escalar, porque me está pidiendo o está definido como el logaritmo natural del módulo de un vector. Y el módulo de un vector es, como bien dijeron ustedes, un escalar. Entonces, antes de hallar nuestro gradiente, vamos a definir bien cómo quedaría nuestro campo escalar. Fíjense que tenemos el vector R definido como X en la dirección Y más Y en la dirección J más Z en la dirección K. Entonces, el módulo de R, ¿quién va a ser? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y fíjense que esto, entonces, como bien dijeron ustedes, ya es un número real. Por lo tanto, nuestro campo escalar phi de X y Z queda definido como el logaritmo natural de la raíz cuadrada X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Se entiende, chicos? Esto sigue siendo un número. Si yo a X y Z le asigno valores en particular, lo que obtengo es un número. Entonces, sigo trabajando con un campo escalar. Y por lo tanto, el gradiente, acá no me pide ningún punto, no. Acá fíjense que lo que me está pidiendo que encuentre es el campo vectorial, gradiente de phi. Entonces, el gradiente de phi será hacer ¿qué cosa, chicos? Derivada parcial de phi respecto de x en la dirección y más derivada parcial de phi respecto de y en la dirección j más derivada parcial de phi respecto de z en la dirección k. Para lo cual, entonces, para poder armar definitivamente este campo vectorial, necesitamos derivar parcialmente nuestro campo escalar respecto de cada una de las variables. La derivada parcial de phi respecto de x, fíjense que tenemos que derivar una función compuesta.
Lo podemos pensar como un logaritmo natural de u. Entonces, Profe, ¿sí? vio que en el ejercicio anterior usted lo expresó como el producto escalar entre, o sea, puso entre paréntesis eso y luego el campo escalar sería. ¿De las dos maneras está bien hacerlo? No, porque no es producto escalar. Acá no hay ningún producto. Esto que está acá es el operador nabla. Es un operador. Y este operador yo lo estoy aplicando a mi campo escalar phi. No es que acá entre este operador y phi hay un producto, ¿eh? Ah, ¿No es bueno, cierto pero, eso? o sea, mi duda era si, viste que usted, vio que usted primero lo expresó como el operador aplicado a phi, pero entre paréntesis, y puso el campo escalar al costado. Abajo Exacto. solamente dejó expresado, o sea, de las dos formas está bien hacerlo, ¿no? De las dos formas porque estoy indicando lo mismo, ¿sí? Ah, bueno. Acá lo que estoy, digamos, en el punto 1 lo que hice fue indicar quién es el operador que voy a aplicar y a qué campo escalar. Acá ya lo apliqué directamente, Ah, perfecto. ¿sí? Gracias, profe. De nada, o sea, esto sería lo mismo que, vamos a escribirlo acá, la derivada de parcial respecto de x más la derivada parcial respecto de y en la dirección j más la derivada parcial respecto de z en la dirección k. Y esto aplicado a mi campo escalar phi de x y z. ¿Ya está? Es lo mismo. Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, derivamos parcialmente nuestra función logaritmo natural de raíz cuadrada. Esto será, por la derivada del logaritmo, es 1 sobre el argumento del logaritmo. O sea, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por la derivada del argumento. La derivada del argumento es derivar una raíz cuadrada. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz cuadrada x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y ahora a esto lo tengo que volver a derivar, lo que está dentro de la raíz. Como estamos derivando parcialmente respecto de x, esto es 2x. Y cuadrado y z cuadrados valen 0. De donde nuestra derivada parcial del campo escalar respecto de x, ¿cómo queda? Fíjense que acá podemos simplificar los dos. Y en el denominador nos queda raíz cuadrada por raíz cuadrada, donde lo que está dentro de la raíz es lo mismo. Entonces sería raíz cuadrada al cuadrado. Y por lo tanto, esta derivada parcial queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe, se entendió. Perfecto. Fíjense que si aplicamos el mismo razonamiento, o sea, los pasos van a ser los mismos para la derivada parcial respecto de y para la derivada parcial respecto de z. ¿Sí? Con la diferencia que acá el último factor me va a quedar por 2i y por 2z. Los primeros dos factores quedan como están. Entonces, acá ya podemos concluir que la derivada parcial de nuestro campo escalar respecto de la variable i será i sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y lo mismo ocurre con la derivada parcial respecto de z. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Tenemos entonces ya nuestras derivadas parciales que provienen de aplicar el operador nabla a nuestro campo escalar. Y por lo tanto, lo que obtenemos es un campo vectorial que será el gradiente, que es x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado
en la dirección Y más Y sobre X cuadrado más Y cuadrado Z cuadrado en la dirección J más Z sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado en la dirección K. Pero pensemos en lo siguiente, ¿cómo está definido, o mejor dicho, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿quién es? Entonces, si me voy a mirar cómo estaba definido, o cómo se define el módulo de un vector, resulta ser que si yo despejo acá X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, lo que obtengo es el módulo de mi vector R al cuadrado. Y entonces, fíjense que este trinomio es lo que tenemos en los denominadores de nuestras derivadas parciales. Por lo tanto, lo podemos sustituir por el módulo del vector al cuadrado. Entonces, Profe, ¿tenemos que dejarlo expresado así? no es necesario. Con que ustedes lleguen acá, ya está bien. ¿Sí? Ah, ok, ok. Esto es para que vean nomás que es una expresión equivalente u otra forma de escribir a lo que tengo en el denominador más reducido, si se quiere. ¿Estamos, chicos? Y entonces, Sí, profe. esto corresponde a un campo vectorial. ¿Qué significa esto? Que dado un punto P sub 0 de coordenadas X y Z, al evaluar ese punto en el gradiente de phi, ¿sí? Lo que vamos a obtener es un vector en particular, un vector para ese punto. El de arriba también es un campo vectorial, ¿no, profe? ¿Cuál es el de arriba? Si no lo llegamos a simplificar como usted, que Sí, tiene sí, X sí. cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Sí, Ok. sí, sí. Estos dos son lo mismo. ¿Sí? Siempre que yo hable del gradiente, a ver, el gradiente se le aplica a un campo escalar, chicos, y lo que obtengo siempre es un campo vectorial. Cuando evalúo en un punto en particular, lo que obtengo es un vector de ese campo vectorial. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bien. En el punto 3 se pide demostrar, y esta demostración en realidad ya lo hizo la profe en la teoría, no sé si la profe Claudia también lo llegó a realizar, pero en dado caso lo volvemos a escribir. Porque justamente esta propiedad que vamos a demostrar nos sirve para resolver el ejercicio siguiente, el ejercicio 4. Entonces, en el punto 3 se pide demostrar que el gradiente de phi, que es un campo vectorial, acá tendría que ser, la consigna tendría que decir evaluado en un punto, es un vector perpendicular a la superficie de nivel definido como phi de x y z igual a, y yo acá lo voy a poner k, donde k es un número real, es una constante, ¿sí? Entonces, necesitamos demostrar que el vector o el gradiente de un campo escalar en un punto es un vector perpendicular a la superficie de nivel phi de x y z igual a k. ¿Está? Esto, chicos, si yo escribo, a ver, acá hago un paréntesis. Si yo escribo u igual a phi de x y z, yo esto no puedo graficar. ¿Se entiende? Porque acá mi dominio, que es el R3, si lo pienso en R,
Mi dominio ya es R3, entonces no voy a poder representar, ¿sí? Ya por la imposibilidad, digamos, en nuestras capacidades, no voy a poder representar las imágenes de esos puntos. ¿Está? Por eso, cuando está definida de esta manera, es decir, nuestro campo escalar igual a una constante, eso me está dando una superficie de nivel. Es decir, es el conjunto de puntos que van a satisfacer esa ecuación. ¿Está? Eso es como para adelantarme un poquito, ahora en el ejercicio 4 lo vamos a ver igual. Entonces, para demostrar esto, vamos a considerar S una superficie de nivel que está definida justamente por phi de X y Z igual a K. ¿Sí? Esa es nuestra superficie de nivel. Y vamos a necesitar también definir C, que es una curva que está incluida en esta superficie de nivel, que es una curva regular. Una curva regular arbitraria, ¿sí? Una curva cualquiera, pero que está incluida en nuestra superficie de nivel. Y a esta curva la vamos a definir paramétricamente como C, bueno, X igual a X de T, Y igual a Y de T, y Z igual a Z de T. Donde T es un número real, ¿sí? Que lo vamos a considerar entre A y D. Es decir, estoy tomando una porción o una parte de lo que podría ser una curva infinita que está, reitero, contenida totalmente en nuestra superficie de nivel. Entonces, fíjense que si en nuestra función, o en nuestro campo escalar, perdón, phi de x y z, que me define justamente un campo escalar, sustituimos las variables, poner las variables por las ecuaciones de C, por la ecuación paramétrica de la curva C, ¿qué vamos a obtener al hacer esa sustitución? ¿Qué obtenemos, chicos? Una función compuesta, ¿sí o no? Sí, sí. Bien. Y entonces, fíjense que esta función compuesta, al cual lo vamos a llamar phi asterisco, va a estar definida como nuestro campo escalar, pero donde aparecen las variables x y z, las sustituimos por las ecuaciones de cada una de estas variables, ¿sí? Es decir, por la parametrización de la curva. Y esto es igual a nuestra constante K. Es decir, tengo una superficie de nivel, y dentro de esa superficie de nivel, o contenida en esa superficie de nivel, describo paramétricamente una curva. Lo que hago es sustituir esas variables por la parametrización de esa curva. Entonces, ¿qué pasa si ahora derivamos esta función phi que hemos llamado phi asterisco? Implica derivar una función compuesta, para lo cual tendremos que aplicar ¿qué cosa acá? La regla de la cadena. La regla de la cadena, exactamente. Entonces, si recuerdan cómo hacíamos en la práctica con este tema de funciones compuestas, ¿se acuerdan que armábamos un arbolito? Y decíamos, nuestro campo escalar en este caso depende de las variables x, y z. Y a su vez, cada una de estas variables depende de un solo parámetro o de una sola variable que es t. Por lo tanto, si yo quiero conocer
la derivada de esta función phi, ¿qué tengo que hacer? O cómo voy a aplicar, mejor dicho, la regla de la cadena. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí. Tenemos nuestro campo escalar, phi, que depende de las variables x, y z. Y a su vez, cada una de estas variables depende de un parámetro t. Entonces, yo quiero conocer la derivada total, va a ser una derivada total, de mi campo escalar, phi, respecto de t. Entonces tenemos que sacar todas las derivadas parciales, digamos, de phi respecto de x, de y, de z, y después las derivadas totales de x respecto de t, de y respecto de t y de z respecto de t. Y después usamos las fórmulas. Exactamente, exactamente. Entonces, esa derivada total va a quedar como la derivada parcial de nuestra función phi respecto de la variable x por x que depende de t. Por eso pongo la notación derivada parcial y derivada total. Más derivada parcial de phi respecto de y por la derivada total de y respecto de t más derivada parcial de phi respecto de z por la total de z respecto de t. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy derivando esta función. Entonces, derivé phi de x de t y de t, z de t. Y la derivada de k, ¿qué me va a quedar? Cero, 0. profe. 0, porque es una constante. ¿Estamos? Entonces, derivé la función phi. Y fíjense que acá ya prácticamente va saliendo lo que queríamos demostrar. ¿Por qué? Este producto, si yo acá asigno valores a x, y, z y a t, toda esta expresión me da un número. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que esto es un escalar. Yo a este escalar lo puedo pensar o lo puedo escribir como el producto escalar entre dos vectores, que va a ser la derivada de phi respecto de x. Acá me olvidé de evaluar en un punto p sub 0, chicos, que es lo que les dije en la consigna que estaba mal. No mal, sino incompleto. Porque acá queremos probar que el vector gradiente es perpendicular a una superficie de nivel en un punto dado. ¿Está? Ahí estamos. Entonces, les decía, podemos expresar a esta suma de productos de derivadas como un producto escalar entre vectores, porque ustedes saben que el producto escalar entre vectores me da un escalar. Entonces, esto será la derivada parcial de phi respecto de x en el punto, en la dirección y, más la derivada parcial de la función respecto de y en el punto, en la dirección j, más la derivada parcial de la función respecto de z en el punto, en la dirección k. Y a este vector, para que se mantenga lo que escribí arriba, lo tendré que multiplicar escalarmente con otro vector. ¿Y quién va a ser ese otro vector? La derivada de x respecto de t en la dirección y, la derivada total de y respecto de t en la dirección j, y la derivada total de z respecto de t en la dirección de k. Y esto igual a 0. ¿Se entiende, chicos? Fíjense que si yo hago este producto escalar entre estos vectores, ¿qué voy a obtener? Y voy a obtener lo que tengo arriba, la expresión que tengo arriba. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y esto que está acá, chicos, ¿qué es? El gradiente. Es el gradiente de nuestro campo escalar.
aplicado en el punto. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo la derivada parcial de mi campo escalar phi respecto de x en la dirección y más la derivada parcial de mi campo escalar nuevamente respecto de y evaluado en el punto más la derivada parcial del campo escalar respecto de z evaluado en el punto. ¿Sí? En las respectivas direcciones y, j y k. Y esto está siendo multiplicado escalarmente por... ¿Y esto quién es? El vector y, que lo llamamos en teoría que nos marca la dirección. Exactamente. Lo podemos llamar y o lo podemos hacer como hacíamos en la práctica, un vector r de t, r' de t. Donde r de t, ¿quién sería? El R de vector t, posición. sí, si pienso como vector La superficie. no, ¿R' o R de t nomás? r de t. Pensemos en r de R de t. t no era el que me marcaba la posición en el instante t. Sí, eso sí pienso en el movimiento de una partícula, pero acá nosotros habíamos descrito qué cosa en nuestra El superficie. desplazamiento, ¿Qué era esto? la función compuesta. ¿Quién era C? ¿Es la tangente de la curva, profe? R' sería la tangente. Nosotros habíamos definido, antes de empezar a demostrar, ¿qué cosa? Dijimos, una superficie de nivel S que está definido como phi de x y z igual a k. ¿Sí? C sería una curva regular que estaba incluido en S. Exactamente. Y el r de t lo que está haciendo es describir paramétricamente esa curva C que está contenida en la superficie de nivel. Eso sería r de t. Y r' de t sería ¿qué cosa? El vector tangente a la curva. El vector tangente a esa curva en un punto P sub 0. ¿Se entiende, chicos? Entonces, fíjense que estamos además diciendo acá que este producto escalar es 0. O sea, esto es igual al gradiente de phi en el punto escalar el vector tangente a la curva C que hemos descrito que está contenida en la superficie de nivel. Y esto es igual a 0. ¿Qué me garantiza entonces que el producto escalar entre estos dos vectores sea 0? ¿Qué podemos afirmar acá? Que son perpendiculares. Exactamente. El producto escalar entre dos vectores me da 0, significa que esos vectores son perpendiculares entre sí. Y entonces acá demostramos precisamente que el gradiente de un campo escalar en un punto es perpendicular a la superficie de nivel en ese punto. ¿Está, chicos? ¿Se entiende eso? ¿Puede repetir, por favor, profe, lo que dijo? Sí. Que acá demostramos que el vector gradiente de un campo escalar en un punto, P sub 0, es perpendicular a la superficie de nivel en ese punto P sub 0. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, voy a tratar de hacer acá como un esquema para que ustedes puedan visualizar nada más esto que acabamos de decir. Profe, esto de pedir demostración así como hizo usted, ¿pueden pedirlo en la práctica o es más que nada para recordar nomás? No, esto tiene más... puede ser que te pidan más en la teoría que lo que se pide en la práctica. ¿Sí? Ah, bueno. Pero
estos conceptos que estamos trabajando acá, chicos, sí son conceptos sumamente importantes por el hecho de que con esto arranca después, el año que viene, en análisis 3, ¿sí? Entonces, supongamos que acá tengo una superficie, que esta superficie es justamente mi superficie de nivel, phi de x y z, igual a k. Entonces lo que les decía es que todos los puntos que están en esta superficie lo que hacen es verificar esta ecuación. ¿Estamos? Y lo que acabamos de demostrar es que si yo tengo un punto P sub 0, que es este punto rojo que lo acabo de marcar, el vector gradiente en ese punto P sub 0 es perpendicular a la superficie. Entonces, este vector que marqué acá, que sale, vamos a decir, desde, o tiene origen en el punto P sub 0 que está contenida en la superficie, es justamente el gradiente de phi de x y z, o sea, el gradiente de nuestro campo vectorial. Y lo que probamos recién es que este vector es perpendicular a esta superficie de nivel S, voy a llamar acá, la superficie de nivel S, en el punto P sub 0. Este R' de T sería un vector, como dijimos, tangente. Acá estaría R' de T, está muy encimado de la gráfica, pero ¿se logra distinguir? Sí, Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bien. Y entonces nuestra curva C, que dijimos que está contenida en la superficie de nivel, es justamente una curva que pasa por P sub 0. ¿Eh? Y ahí tenemos entonces nuestro vector R' de T, que es tangente a la curva en P sub 0, y el vector gradiente. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y esto nos va a permitir definir, justamente, o nos va a poder permitir determinar la ecuación del plano tangente a esta superficie de nivel en ese punto P sub 0. ¿Sí? Que es lo que nos pide en el punto 4. Entonces, hasta acá estamos con el punto 3. En el ítem 4, entonces nos piden hallar la ecuación del plano tangente a, y ahí nos dan nuevamente una superficie de nivel y nos dan un punto. Entonces, ¿cómo vamos a hallar o cómo vamos a encontrar la ecuación de este plano que es tangente a esta superficie de nivel en este punto P sub 0? Acá es en donde justamente nos va a servir lo que acabamos de demostrar en el punto anterior. Vamos a escribir entonces, se pide encontrar un plano tangente a la superficie de nivel 2xz² menos 3xy menos 4x igual a 7 en P sub 0 de coordenadas 1, menos 1, 2. Fíjense entonces, chicos, que este punto P sub 0 es un punto que pertenece a la superficie de nivel. Si ustedes sustituyen las coordenadas x y z de este punto P sub 0 en esta superficie, van a verificar que efectivamente esto da 7. ¿Sí? Entonces, este punto P sub 0 es uno de los infinitos puntos que satisfacen esta ecuación. ¿Está? Y esos infinitos puntos que satisfacen esa ecuación es lo que me forma la superficie de nivel. Eso que sí se puede visualizar en R3. ¿Estamos?
Fíjense que para poder determinar justamente la ecuación de este plano tangente, ¿qué necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar un vector perpendicular a esta superficie en P sub 0 y necesitamos encontrar un vector que también tenga origen en P sub 0 y que ese vector esté contenido en ese plano tangente a la superficie en P sub 0. En otras palabras, ¿sí? Algo aproximado sería, como dice la profe, vamos a suponer que acá tenemos una cáscara. Y entonces lo que queremos determinar, vamos a suponer en este punto, es justamente un plano, si lo puedo hacer acá, un plano que sea tangente a esta superficie y que contenga a ese punto. La ecuación de este punto. Entonces acá tenemos nuestra superficie S, superficie de nivel, son todos los puntos que verifican esta ecuación, y acá vamos a tener nuestro plano. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la ecuación de este plano? Con el vector perpendicular a esta superficie, que ese vector perpendicular a la superficie en el plano va a estar dado por ¿quién, chicos? El gradiente en el punto. Por el gradiente, exactamente. Esto entonces sería un vector normal, que ese vector normal no es otra cosa que el gradiente de nuestro campo escalar valuado en el punto. ¿Mm? Bien, y necesitamos también un punto que esté contenido en este plano que es el plano tangente. ¿Y cómo vamos a construir ese punto, ese vector, chicos? ¿Un punto genérico? Exactamente. Entonces, esto sería P sub 0, el punto naranja, y vamos a considerar un punto P, que está contenido en este plano. Bien, dada entonces la idea de qué es lo que tenemos que hacer, procedemos. Vamos a definir a nuestra superficie de nivel como phi de x y z, que es 2x z cuadrado menos 3xy menos 4x menos 7. ¿Sí? Acá estoy definiendo en forma implícita mi superficie de nivel. Entonces, el gradiente de esta superficie, ¿cuál va a ser? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el gradiente? Derivar parcialmente mi campo escalar respecto de x, respecto de y y respecto de z. Entonces acá ya lo vamos a hacer más directo. Derivo este campo escalar respecto de x. ¿Cómo queda? 2z cuadrado menos 3y menos 4. Z cuadrado, muy bien. Menos 3y. Menos 4. Menos 4, perfecto. Y esto va a estar en la dirección de y. ¿Sí? Recuerden que gradiente obtengo un vector. Bien, derivada parcial respecto de y. Menos 3x. Menos 3x. Menos 3x, solamente. En la dirección j. ¿Sí? Porque el primer término no depende de y o no tiene y, y los otros dos términos, los últimos dos tampoco. Bien. Y derivada parcial respecto de z, ahora sí. 4xz. Será 4xz en el primer término, segundo, tercer y cuarto término no tienen z, así que queda simplemente 4xz en la dirección k. Pero esto que obtuvimos acá es el campo vectorial. Y yo lo que necesito es un vector en particular. ¿En dónde? En P sub 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Gradiente de phi en P sub 0. Tengo que hacer acá 2 al cuadrado es 4, por 2, 8.
Menos por menos más, 3 por 1 es 3, 8 más 3, 11, 11 menos 4, 7. 7i menos 3j más 8k. ¿Se entiende, chicos? Lo único que hice fue, en el renglón anterior, evalué el punto P sub 0. Y este que está acá es el vector normal a la superficie de nivel en el punto P sub 0. O sea, ya tenemos este vector en color rojo. ¿Qué necesitamos ahora? El vector que pertenece al plano. Exactamente, necesitamos ahora construir este otro vector. Entonces, para ello, consideramos un punto P que pertenece, vamos a llamar al plano pi, ¿sí? De manera tal que este punto P es un punto, como bien dijeron ustedes, un punto genérico de coordenadas X, Y, Z. Y por lo tanto, el vector P sub 0, ¿cómo queda determinado? X menos 1, ¿Ya? Y más 1. Perfecto. X menos 1 en la dirección Y, más Y más 1 en la dirección J, muy bien, Más Z menos 2 en la dirección K. y Z menos 2 en la dirección K. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestro vector normal y nuestro vector P sub 0, que es un vector que está contenido en el plano, que es un plano tangente. Y si es un plano tangente, queremos conocer la ecuación de ese plano, ¿qué pasa con el producto escalar entre estos dos vectores? ¿A qué tiene que ser igual? A 0. A 0. A 0, exactamente. Entonces vamos a decir que nuestro plano pi es el producto escalar entre el gradiente, que lo hemos encontrado anteriormente, y este vector, que es un vector contenido en el plano. Entonces pi será el gradiente de phi en el punto P sub 0 por producto escalar, vector P sub 0, igual a 0. ¿Sí? Porque son vectores justamente perpendiculares. Estamos diciendo que es un plano tangente. Entonces pi será 7i menos 3j más 8k. Esto es el gradiente de phi en el punto. Escalar x menos 1 en la dirección y, más y más 1 en la dirección j, más z menos 2 en la dirección k, igual a 0. Y acá ya simplemente tengo que hacer el producto escalar entre estos dos vectores, asociar los términos semejantes, ¿sí? De manera que el plano, la ecuación del plano será 7x menos 3y más 8z menos 26 igual a 0. O también lo pueden escribir 7x menos 3y más 8z igual a 26. Y esto que está acá entonces es la ecuación de nuestro plano tangente a la superficie de nivel en el punto P sub 0. Profe, ¿no se puede usar la ecuación general que dimos en álgebra? Sí, también. Sí, vas a estar describiendo el mismo plano, digamos. Profe, Sí. le consulto cómo hizo o cómo razonó que el producto escalar entre esos dos vectores nos da la ecuación del plano. El producto escalar entre estos dos vectores. Y porque yo estoy trabajando con un vector que va a estar contenido en ese plano, en el plano pi, y que ese plano lo estoy considerando tangente al punto P sub 0. Entonces, si estoy diciendo que ese vector en ese plano pi
es perpendicular, a ver acá, no sé si acá en la gráfica se visualiza, justamente, ¿qué me garantiza que el plano pi sea tangente? Que el producto entre el vector normal, el producto escalar entre vectores, ¿no? El vector normal y el vector p sub 0 que estoy considerando en el plano sea 0. Si es 0, significa que esos dos vectores son perpendiculares. Ahí entendí, profe. ¿Está? Gracias. Bien. Yo acá, a ver si les puedo mostrar. ¿Están viendo el GeoGebra? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto que está acá en esta superficie, digamos, es la superficie de nivel. Es la superficie que nos dan en el ejercicio. Y resulta o se obtiene al despejar Z, precisamente. Si ustedes despejan Z, lo que van a obtener es la expresión que está acá, raíz cuadrada de, bueno, este trinomio, ¿no? Y se obtiene de esta superficie. ¿Qué significa? Que todos los puntos que están contenidos en esta superficie verifican esa ecuación 2xz² menos 3xy menos 4x igual a 7. Particularmente el punto P sub 0, que es el punto que está acá marcado sobre la superficie, ¿sí? Es el punto con el cual nos están pidiendo que encontremos el plano tangente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El vector gradiente, que ese vector gradiente en el punto P sub 0, como dijimos, es perpendicular a la superficie en ese punto, y construyendo otro vector contenido en el plano, obtenemos justamente el plano tangente. Voy a sacar la superficie para que se vea ese plano. Y ahí se ve, digamos, la perpendicularidad, no sé si se logra distinguir, quizás ahí, entre el plano tangente, digamos, y el vector gradiente. Sí, bueno, ahí no se está viendo muy perpendicular, por una cuestión de visión, del ángulo de visión. Pero bueno, y acá está, fíjense, la ecuación a la que hemos llegado, la ecuación del plano. 7x menos 3y más 8z igual a 26. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. De esta manera, entonces, se determina lo que es ecuación de un plano tangente a una superficie de nivel en un punto dado. ¿De qué manera? Producto escalar entre vector normal, que es el gradiente del campo escalar en el punto, por un vector que está contenido en ese plano. Y ese producto escalar me tiene que dar justamente 0 para garantizar que sean perpendiculares. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Avanzamos entonces en el ejercicio 5. Se pide hallar la derivada direccional de este campo escalar. Vamos a anotar phi de x² por y por z más 4x por z². Yo acá le voy a poner P sub 0, porque con P sub 0 indicamos que es el punto dado, con P indicamos que es un punto genérico, de coordenadas 1 menos 2 menos 1. En la dirección y sentido de, y acá yo lo voy a nombrar D al vector director, 2i menos j menos 2k. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tengo un campo escalar, tengo un punto, y me están pidiendo que encuentre la derivada en la dirección de este vector que lo nombré D. ¿Cómo encontramos esa derivada direccional? Hoy la profe hizo la demostración en la teoría.
¿No era el operador nabla por el versor? El versor del vector director. Claro. Bien. Es el operador nabla aplicado a mi campo escalar, es decir, el gradiente de phi, nuevamente en P sub 0, escalarmente con el versor D. Entonces, la derivada direccional es el operador nabla aplicado a mi campo escalar, escalarmente con el versor del vector director, porque esto me está garantizando que vamos a estar obteniendo la derivada en la dirección y sentido del vector D. Entonces, vamos a determinar en primer lugar, acá, el módulo de el vector director. ¿Quién va a ser? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4, más menos 1 al cuadrado que es 1, más menos 2 al cuadrado que es 4. 4 más 4, 8, más 1, 9, raíz cuadrada de 9, 3. Entonces, el módulo del vector director es 3. Y por lo tanto, el versor, ¿quién va a ser? El vector sobre 3. Exacto. Las componentes del vector sobre 3. Entonces será 2/3 en la dirección Y menos 1/3 en la dirección J menos 2/3 en la dirección K. Bien, ya tenemos nuestro versor. ¿Qué nos está faltando? El gradiente del campo escalar en el punto. Entonces, el gradiente del campo escalar obtenemos primero y luego lo evaluamos en el punto. Derivada parcial de phi respecto de x. Será 2x y z. 4z al cuadrado. Exacto. Esto en la dirección y. Más derivada parcial de phi respecto de y. X al cuadrado z. Y Bien. eso, ¿no? Bien. Como el segundo término no depende o no tiene la variable y, es 0. Y esto en la dirección j. Y finalmente, derivada parcial de el campo escalar respecto de z será x cuadrado por y más 8xz en la dirección k. ¿Estamos? Y ahora entonces lo que hacemos es evaluar en el punto para obtener justamente el vector. Entonces esto es evaluado en el punto. Bueno, ahí yo después ustedes verifiquen. Esto da el gradiente en el punto 8i menos j menos 10k. Fíjense, chicos, el vector director, o sea, los componentes del vector director, que es D, y los componentes de este vector gradiente de phi en el punto. ¿Se trata del mismo vector? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Fíjense en los componentes del vector director, que es este, y el vector que obtuvimos recién, el vector gradiente. ¿Se trata del mismo vector? ¿O están No. en la misma No. dirección, sentido? No. No. Y esto lo vieron en la teoría. ¿Qué pasa si se tratara del mismo vector? O sea, si el gradiente coincide con el vector director. ¿Qué pueden decir de ello? El ángulo entre los vectores sería 0. Exactamente. Y entonces, ¿qué va a pasar con la Coincide en la derivada? intensidad. La derivada direccional va a ser la máxima. ¿Sí?
Y a todo esto, ¿qué mide la derivada direccional? Porque acá ahora nosotros tenemos que hacer este producto escalar. Ya tenemos el gradiente y ya tenemos el versor. Tenemos que hacer este producto escalar entre estos dos vectores y eso me va a dar un número. Ahora, ese número, ¿qué está midiendo? La variación desde el punto, o sea, hasta P sub 0 sería. Desde P sub 0 a un punto P. ¿Sí? Mide el ritmo de cambio desde el punto P sub 0 a un punto P en la dirección del vector. ¿Sí? Entonces, esto es lo que decía hoy la profe en la teoría. ¿Qué me va a estar indicando este ritmo de cambio? Me va a estar indicando, por ejemplo, si este campo escalar estuviera midiendo la temperatura, me va a indicar si en la dirección de este vector D esa temperatura aumenta, disminuye o se mantiene constante. ¿Se entiende o no? Entonces vamos a hacer en primer lugar este producto escalar. Vamos a decir entonces que la derivada direccional es 8i menos j menos 10k, esto es el gradiente de phi en el punto, escalar con el versor, que el versor nos dio 2/3 i menos 1/3 j menos 2/3 k. Si yo realizo este producto escalar, fíjense que obtengo 8 por 2/3 son 16 tercios, menos por menos más, 1/3, menos por menos más, 10 por 2/3, 20 tercios. Y esto da 37 tercios. Bueno, no noté acá aproximadamente cuánto es esto. Pero entonces, este 37 tercios, ¿qué me está indicando, chicos? Ese 12,3 o ese 37 tercios es el ritmo de cambio. ¿El ritmo de cambio de quién? El ritmo de cambio de mi campo escalar al pasar de un punto P sub 0 a un punto P en la dirección, y esto es importante remarcar, del vector D. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, y esto también lo mencionó hoy la profe en la teoría. Lo que ustedes hacían o lo que nosotros resolvíamos en las primeras actividades o en las primeras guías al encontrar la derivada parcial de una función respecto de X o respecto de Y, que hacíamos, esas derivadas parciales son casos particulares de derivadas direccionales, justamente. ¿Sí? Porque en ese caso se está considerando según el vector de componentes 1, 0, 0, derivada parcial respecto de X, 0, 1, 0, derivada parcial respecto de Y. ¿Sí? Ahí se estaría trabajando con esos versores. Entonces acá ya estamos aprendiendo a analizar cómo cambia esa función, en este caso, cómo cambia ese campo escalar al moverme de un punto dado a otro punto en cualquier dirección. Bueno, y para concluir, se da como este problema de aplicación de distribución de temperatura, justamente. Y dice que la temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica es T de XY igual a 20 menos 4X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces tenemos que la distribución de la temperatura es 20 menos 4X cuadrado menos Y cuadrado. Donde X y se miden en centímetros y pregunta en qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto
2 menos 3. ¿Y cuál es el ritmo de cambio? Para esto, entonces, lo que necesitamos saber es que la dirección de máximo crecimiento está dada por el gradiente de nuestra función. Entonces, si me están dando, fíjense en este caso, el campo escalar que está midiendo la temperatura, cuando yo calcule el gradiente de ese campo escalar en el punto dado, ese vector que voy a obtener me va a estar indicando justamente la dirección de máximo crecimiento. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si me pidieran la dirección de mínimo crecimiento? ¿Qué tendrían que hacer? El ángulo entre el vector director y el gradiente tendría que ser 180. Ajá. O sea, sentido opuesto. Y entonces, ¿qué va a pasar con el gradiente de la función? ¿Qué signo va a tener? ¿Negativo? Y va a ser el opuesto, exactamente, ¿sí? Entonces, tengo una función, campo escalar, en este caso midiendo la temperatura, obtengo el gradiente y a ese gradiente lo evalúo en un punto. Eso me da un vector. Ese vector me está indicando la dirección de máximo crecimiento. Ahora, si yo quiero el mínimo crecimiento, lo que tengo que hacer es el opuesto del gradiente. Y la justificación está en esto que mencionaba recién el compañero. ¿Está? Profe, Sí. pero para el problema tenemos que averiguar el máximo, ¿no? Para el Solamente. problema, exacto. En este caso nos pide el máximo. Esta aclaración les hacía por si llega a aparecer algún problema donde les pida el mínimo crecimiento, ¿sí? Entonces, procedemos a determinar el gradiente de nuestra función t de x, y. Fíjense, chicos, que este campo escalar sí se puede graficar en su totalidad, porque el dominio, por así decirlo, de este campo escalar, ¿quién va a ser? ¿Qué espacio? ¿De qué dimensión? R El cuadrado. plano. Exactamente, ¿sí? Son los puntos del plano. Y al graficar lo que vamos a obtener es justamente una superficie en R3. Y todos los puntos que pertenezcan a esa superficie justamente lo que van a estar haciendo es indicar, bueno, la temperatura que tiene esa lámina, porque acá habla de una lámina, en cada punto de esa lámina. ¿Está? Entonces, gradiente de la función t de x, y. Derivada parcial respecto de x será menos 8x en la dirección y. Derivada parcial respecto de y menos 2y en la dirección j. Y por lo tanto, si ahora lo evaluamos en el punto que nos daban, no sé si... Entonces, el gradiente en este punto va a ser menos 16y y menos por menos más, 2 por 3, 6. 6j. Entonces, en esta dirección, chicos, para ese punto dado, se produce el mayor crecimiento. ¿Estamos? Y fíjense que después pregunta por el ritmo de crecimiento. Entonces, para determinar el ritmo de crecimiento, basta con realizar o calcular el módulo de ese gradiente. Esto me va a estar indicando ese ritmo de crecimiento, ese cambio. Entonces esto es raíz cuadrada de menos 16. A ver, alguien que vaya resolviendo esto, por favor. Menos 16 al cuadrado más
6 al cuadrado, que es 36. ¿Cuánto les da? 17 aproximadamente. 17,1. 17,1. Bien, aproximadamente. Entonces, este 17,1 que me está indicando es los grados Celsius que aumenta por centímetros. Y recuerden que X y Y estaban midiendo centímetros, entonces el ritmo de crecimiento en la dirección de este vector gradiente en P sub 0 aumenta 17,1 grados por centímetros. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Profe, ¿y cómo se hallaría un vector opuesto al gradiente? ¿Y el opuesto de este? Menos T en P sub 0 va a ser 16i menos 6j. ¿Sí? ¿Le cambiamos el signo nada más, profe? Claro, es el opuesto de un vector. A ver si me sale acá más o menos. Suponete entonces que vos tenés acá el vector era 2 menos 3, ¿no es cierto? Supongamos por acá. Entonces tenés este vector, en este sentido. Profe, el opuesto de ese entonces va a ser el mínimo del Exactamente. crecimiento. O el mínimo crecimiento, sí. Pero, profe, ¿y el ritmo de crecimiento va a variar? Porque, o si no va a ser el mismo. ¿O qué significado tiene con el otro sentido? Que acá vos vas a decir que, a ver, este vector a vos te está dando el sentido en el que está creciendo, ¿sí? El menos 16 más 6j. Menos 16i más 6j. Eso a vos te está dando un sentido. Entonces, dependiendo de cómo sea ese sentido, te está diciendo, fíjate que acá lo que hicimos fue el gradiente, no el opuesto del gradiente. Entonces, el gradiente por sí solo me indica el máximo crecimiento. ¿Qué significa? Que en esta dirección la temperatura está aumentando esta cantidad de grados Celsius por centímetro. Ahora, en esta dirección, numéricamente da lo mismo, pero la interpretación es otra porque el gradiente es negativo. ¿Sí? O yo estoy considerando el opuesto del gradiente, mejor dicho. Entonces, ¿qué significa? Que en esta dirección, o sea, en la dirección 16i menos 6j, la temperatura decae a esta razón de 17,1 grados centígrados por centímetro. O sea, disminuye la temperatura. Exacto. Ah, buenísimo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Bien, y eso sería todo, chicos, lo que tiene que ver con gradiente. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Profe, ¿va a subir esa imagen ahora al aula? Sí, sí, sí. Yo esto subo, edito todo junto con el video. Primero voy a subir esto, la imagen, y el video de la clase después lo tengo que editar y también lo subo. Yo espero que entre hoy a la noche y mañana lo pueda subir. ¿Estamos?